La sociedad tiene derecho a opinar, pero sobre todo a conocer la verdad. En esta ocasión, en la hoja suelta, vamos a estar platicando sobre temas de memoria, de archivo y de periodismo, periodismo que es tan importante en estos tiempos. Nos acompaña una periodista de investigación, desclasificadora de archivos y cofundadora del proyecto Archivero. Laura Sánchez Ley, ¿cómo estás? Hola, un gusto, encantada de estar por acá con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues gracias a ti también por querer venir a este espacio de la hoja suelta a contarnos sobre este tema tan importante y del cual tenemos que tener pues también como ciertas nociones aclaradas, ¿no? Vamos a hablar, como dijo Omar, de el periodismo de investigación, entre otras muchas cosas que andas haciendo. Pero antes de que nos cuentes cómo ha sido tu andar en este trabajo, queremos que nos platiques qué es el periodismo de investigación y en qué se diferenciaría de otras áreas del periodismo que no necesariamente a veces las pensamos como que en todas las áreas se hacen investigación, pero a lo que llamamos periodismo de investigación, ¿cómo se caracteriza? Bueno, creo que el tema más bien es que, bueno, estamos inmersos en esta cosa, ¿no? De tantas noticias del diario, ¿no? De estar todo el tiempo como tan bombardeados de tantas cosas en este gremio. De tal manera que un poco el periodismo de investigación lo que hace es eso, ¿no? Yo siempre les digo que un reportero de investigación y un reportero normal solo se diferencian en el tiempo que tienen para trabajar, ¿no? Como este privilegio de poder dedicarle más tiempo a los proyectos. Entonces, creo que esa es la importancia, ¿no? Que a veces en medio de todo este trajín, pues sí necesitamos también, ¿no? Profundizar en algunos temas que son importantes y relevantes, ¿no? Y no solo de actualidad, que a veces de repente se cree que solamente lo importante es lo que está pasando en este momento, sino en un país como México, todo lleno de construcciones de verdades históricas, pues es necesario regresar un poco, ya que en su momento, pues realmente tuvimos la información totalmente cerrada. Entonces, el periodismo de investigación desde este lado, creo que lo que tiene es el tema de tener muchísima paciencia, indagar, investigar y pues dedicarte a este proceso que mucha gente no puede hacer justamente por el trajín del trabajo, ¿no? Sobre todo en el trabajo del periodismo diario. Sí, mira, ya estamos amarrando con puntos de conexión también con un poco con lo que hacemos desde la arqueología. No porque nos aferremos al pasado, sino porque tiene mucho peso en varias cosas de las que vivimos en el presente. Entonces, como que hay una conexión ahí. Pues bien, Laura, cuéntanos ahora por qué esto del periodismo de investigación nos tiene que importar y tenemos que tomar en cuenta su relevancia para nosotros como sociedad. Justo, creo que es esta parte en la que, bueno, tendríamos creo que voy un poco por el mismo camino todo el tiempo, pero en este rush de todo el tiempo estar leyendo las cabezas de los notas, tener 50 notas, tener 100 notas al día en tu móvil rapidísimo, pues realmente nos tomamos muy poco tiempo para ir a temas de profundidad. Entonces creo que lo que está pasando en este momento, pues requiere, sobre todo los temas que tienen que ver con memoria y con justicia, pues requiere pues que nos sentemos y recapacitemos un poco sobre lo que está pasando, ¿no? Y sobre lo que pasó también. Entonces, creo que esa es la diferencia que yo te diría como más importante entre estas dos cosas y la importancia, pues es eso, ¿no? Tener el tiempo para profundizar y para conocer a fondo esto, ¿no? En un tiempo en el que pasan tantas cosas. Sí, eso es bien importante y además, como ya estamos viendo, es un camino bien paralelo, ¿no? De este lado, este programa, este capítulo de la hoja suelta parecería un poco atípico, nos estamos saliendo, bueno, parecería que nos estamos saliendo de la norma porque pues, normalmente hablamos de temas, pues de arqueología, de historia, de cultura, pero esta situación del periodismo, de cómo se conforman las noticias que consumimos, pues en realidad no está muy apartado de lo que consideramos, ¿no? Dentro de la cultura. Siempre lo repetimos aquí, la cultura es un entramado, es una estructura que nos permite conocernos a nosotros mismos y todas las costumbres y formas de pensar que tenemos. Incluso yo lo llevaría un poco más allá porque el historiador Alfredo López Austin alguna vez comentó que en realidad la única diferencia que teníamos en ciencias sociales
particularmente desde la historia, pues tenemos un mismo objetivo. Ese objetivo era estudiar la memoria. Y la forma en que estudiamos la memoria era lo único que diferenciaba ciertas disciplinas. En la historia, pues a partir de fuentes, ¿no? De ciertos pasados y demás, la arqueología habla de pues las huellas materiales de los objetos, de la vida cultural y la cultura material que tienen los seres humanos, y el periodismo, ¿no? Lo iba a trabajar esa memoria histórica quizás de una manera un poco más reciente, pero básicamente los métodos son calcas, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de eso? Yo he utilizado el ejemplo de la arqueología y ustedes probablemente me van a matar por esto que voy a decir, pero yo siempre les digo que el trabajo, por ejemplo, de la apertura en temas que tienen que ver como con cuestiones periodísticas, sobre todo que van a profundidad, pues se parecerían mucho al trabajo de un arqueólogo también, ¿no? Esta parte de investigar la paciencia, el cuidado, el insistir en estar ahí todo el tiempo trabajando minuciosamente, creo que van totalmente ligados de la mano. Y les digo que me van a matar porque sé que es un trabajo sobre todo técnico y manual, pero bueno, creo que en ese sentido es una cosa que yo les digo, ¿no? Es un trabajo para mí arqueológico el estar buscando, pero sobre todo con esta paciencia que hay que tener para que no se te desmorone y se te venga todo abajo, ¿no? Es una cosa que a mí me parece muy linda y muy parecida. No, pues para nada es diferente. En realidad no es un buen ejemplo, porque al final estamos hablando de un soporte de una información que se queda ahí. Y ahorita ya vamos a entrar justamente de lleno. Laura, tú te has dedicado justamente a la gestión de archivos. Y de ahí viene un poco también el proyecto que encabezas. Pero cuéntanos antes, ¿cómo es la gestión de los archivos en este periodismo de investigación? Es decir, estamos hablando de cierta información que queda asentada en algún lugar, ¿no? Ya sea parte del gobierno o de otras instancias. Pero bueno, cuéntanos cuál es el trasfondo de trabajar con archivos, qué tipos de archivos trabajas y, por supuesto, pues un poquito de las implicaciones para irnos metiendo a ese mundo. Claro. Pues mira, nosotros trabajamos principalmente archivos, no archivos que ya están, por ejemplo, abiertos. De repente trabajamos con temas del Archivo General de la Nación o con algunos archivos que nos gustan mucho, pero realmente la base de nuestro trabajo es la desclasificación y la apertura de archivos que en México tienen cláusulas. Es esta cláusula de secrecía, de secreto de Estado. Son archivos realmente que se les pone una cláusula que puede ir de 5 hasta 15 años, hasta más, porque han cambiado la ley durante muchísimo tiempo, ¿no? Nosotros nos regimos por una ley de acceso a la información pública, que es esta ley que nos dice básicamente qué archivos podemos conocer los mexicanos y qué archivos no podemos conocer los mexicanos. En México son muy dados, pero históricamente, no te estoy hablando de ahora, te estoy hablando del año 2000, desde que surge esta ley que básicamente, técnicamente nos tendría que dar mayor acceso a estos archivos. No sucede, spoiler alert. Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos es trabajar sobre estas cláusulas de apertura de archivos. Es decir, si tú me dices que no puedo abrir un archivo que tiene que ver con un tema de una explosión nuclear en México, bueno, pues yo tendría que saber por qué. Y bueno, de ahí empieza, digamos, nuestro trabajo que te digo arqueológico, que es meternos a revisar la ley con todo el detalle que podemos, hacer trabajo de periodista, pero también de abogado, y empezar un proceso de hasta 2 años para abrir ese archivo a través de peticiones, insistencia y obsesión. Esa es una realidad. Y mucha paciencia, ¿no? Porque lidiar con las autoridades mexicanas, te digo, sin importar el sexenio y sin particularizarlo, pues es un tema sensible, ¿no? Todos los temas que tienen que ver con temas políticos de impartición de justicia o de gobierno, pues son archivos básicamente que no quieren que se conozcan, y más que no quieren que se conozcan, digamos, por cualquier cosa, es el tema de cómo se construyen en México estas investigaciones, de cómo y del resguardo que se le dio a estos documentos. Te estoy hablando de casos muy importantes como, no sé, el caso Colosio, que es un caso en el que yo he trabajado durante muchísimos años, donde, bueno, creo que me parece un gran ejemplo de cómo se le reserva la información, queda reservada básicamente para toda la vida, y a los 25 años después realmente pudimos desclasificar, abrir, y bueno, se vienen otros procesos súper burocráticos, pero que al final del día, pues te hablan un poco del trabajo que se tiene que hacer para acceder a ellos. Entonces, esa es básicamente la gestión, ¿no? Un poco el acceso, la obsesión, estar pidiendo, estar solicitando, aperturar estos archivos, y bueno, ahora viene el reto de cómo le voy a contar a la gente
porque generalmente son temas que tienen que ver mucho o que quedan en el imaginario de los mexicanos y de repente se han vuelto hasta conspiraciones, ¿no? Temas de conspiración. A veces les digo que estamos como rayando un poco en eso, ¿no? Porque son temas que se ocultaron tanto que la gente empezó a hacer también conclusiones y a crear historias y pues con justa razón, ¿no? Ante el ocultamiento de información eso pasa. Claro, es esta búsqueda también, ¿no? Puede sonar un poco utópico, búsqueda de la verdad. Entonces, sí, yo creo que en tu proceso de trabajo y en la investigación que tienes que publicar, creo que viene con una carga de responsabilidad ahí, ¿no? Porque finalmente vas a dar pues la interpretación que haces a partir de estos archivos. Pero ¿por qué te interesaste en esta área dentro de tu quehacer periodístico, Laura? Pues mira, yo desde que tengo memoria me interesé mucho, yo ya digamos, yo hice mi carrera periodística, yo inicio mi carrera periodística en el año 2008, pues ya había una ley que nos permitía supuestamente acceder a estos archivos. Sin embargo, cuando empiezo a hacer solicitudes de información muy joven, yo empecé en el periodismo a los 20 años. Eh, Cuando yo empiezo en esto me doy cuenta que eso no era verdad, que era mentira, ¿no? Entonces empiezo a involucrarme muchísimo y empiezo a recordar casos que para mí fueron muy históricos y hacer pruebas, ¿no? A decir, bueno, voy a pedir información del asesinato del cardenal Posadas Ocampo. Bueno, voy a pedir información sobre el tema de la PACA y el asesinato del diputado Muñoz Rocha. Cuando empiezo a hacer estas solicitudes de temas que me parecían súper históricos, me doy cuenta que todas compartían lo mismo, que era una reserva de información y es básicamente tu ciudadano no tienes derecho a acceder a esos archivos, a pesar de que se pagaron se pagó con tus impuestos, con los impuestos de los mexicanos, pues no tenemos derecho a tener acceso a ellos. Y aparte la negativa era todavía peor, era porque no quiero, básicamente, no había ninguna razón para no poder acceder a estos archivos. Pasan los años, llego a Ciudad de México y empiezo a darme cuenta que había abogados que sí conocían muy bien esta ley de acceso a la información. Entonces empezamos a trabajar. Uno de los primeros casos en aperturar grandes que yo logro aperturar fue justamente el caso Colosio, ¿no? Tenía 25 años como secreto de Estado, reservado, no nos lo querían dar, no nos lo querían ofrecer. Lo peleamos, nos dan acceso y ahora nos vienen las trabas burocráticas viendo, te digo que compartimos muchas cosas, porque nos damos cuenta que, bueno, ahí está tu expediente y ahora, ¿cómo lo reproduces? ¿Cómo lo sacas de ese lugar? Hay que reproducirlo, hay que llevarlo a la gente, ¿no? Que era como el sueño, ¿no? Como la utopía de que se tenía que compartir y tenía que conocerse. Y bueno, costos de reproducción. Resulta que en México nos dimos cuenta que cada hoja de un archivo puede costar 5 pesos, entre 1 y 5 pesos. Ahora, ¿cuántas hojas tiene un archivo como el de Colosio? 164,000 pesos. Saca la cuenta de cuánto dinero teníamos que pagar para poder tener acceso a una parte, sobre todo digamos, estos huecos que había, ¿no? Porque te digo, en un país de construcciones y de verdades históricas, pues nos damos cuenta que realmente nos enteramos de lo que la prensa, sobre todo la prensa oficialista, nos quiso contar a lo largo de todos estos años priistas, ¿no? Sobre todo. Entonces, pues bueno, es a través de ese primer caso que nos costó un año abrir y luego se nos vino todo el proceso de, bueno, ahora nosotros mismos nos tuvimos que volver generadores de este archivo, porque si bien estaba ahí en los anaqueles de Almoloya de Juárez, pues tuvimos que reproducirlo todo, tuvimos que ir con máquinas para sacar los videos, tuvimos que ir con escáneres para tratar de hacer eso, y te estoy hablando que yo soy una persona que no tenía absolutamente nada de conocimiento en la preservación, solo llegué y vi cajas y cajas que se estaban pudriendo en una cárcel, y dije, esto tiene que salir de acá, esto tiene que estar en internet sobre todo, ¿no? Ya no, ni siquiera en un archivo, ya no esperábamos que transfirieran eso a un archivo, al archivo general, era nosotros tenemos que digitalizarlo y tenemos que ofrecerlo, ¿no? Y justamente es una de las cosas que hemos estado tratando de hacer y bueno, así surge este proyecto. Ahora que sacas a colación el caso Colosio, tienes tu libro de investigación Aburto, Testimonios desde Almoloya, y hay una frase que voy a retomar y que me gustaría justamente expandir en esta parte para que también la gente sepa cómo es el procedimiento de los archivos y de la información en México. Dice así: tras un año de pelea, porque en este país hay que pelear por los archivos públicos, logramos que nos entregaran cartas, declaraciones y testimonios. Esto es bien importante, voy a recalcar el porque en este país hay que pelear por los archivos públicos.
Esto también es un camino paralelo, por ejemplo, en el trabajo que de repente se hace, por ejemplo, en arqueología, porque tenemos esta premisa de todo lo que se hace con dinero público es información o lo derivado, la información derivada de eso es pública también. Pero como podemos ver y como bien lo estás señalando, en algunos casos no se aplica y yo diría que tampoco de este lado. Hay muchas trabas de repente también en la información arqueológica, aunque pareciera que, digamos, en tema de intensidad no es un tema delicado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, Porque, perdón, ¿como qué tipo de trabas, por ejemplo, digo, para gente como yo que no? por ejemplo, las investigaciones arqueológicas también terminan en un archivo. Y esto de Mm. repente no lo platicamos tanto en el podcast, pero es más o menos así. Uno hace un proyecto de investigación arqueológica, termina el análisis de todos los objetos recuperados y eso termina en dos cosas. En una serie de reportes escritos que se mandan a un archivo y también pues los objetos recuperados terminan pues en otra forma de archivo, pero son básicamente en muestrarios materiales. Eso, aunque en realidad es público, tiene una serie de trabas también que también imposibilita un poco el acceso a esa información hasta que los coordinadores de esos proyectos decidan publicar cosas, por ejemplo. Y Wow. esto está normado también. De repente cuando alguien decide sacar un podcast de arqueología por alguna razón, también hay como una serie de protocolos que se tienen que seguir. O sea, por un lado está la ética profesional donde sabemos que tiene que haber una atribución directa a la información que se toma de ciertos testimonios o archivos en este caso. Sin embargo, hay gente que es muy recelosa de eso y yo le llamo tal cual. Hay arqueólogos y arqueólogas que tienen un complejo de Gollum. Agarran y dicen, este es mi sitio, es mi información y nadie más lo puede tocar, oler, imaginar, ¿no? Entonces, eso es el procedimiento. Por eso resalto tanto es porque en este país hay que pelear por los archivos públicos. Bueno, nos va a tocar entonces empezar a hacer solicitudes de acceso a la información y litigios por archivos arqueológicos también. Es correcto y existe, ¿eh? Existe. Tenemos Claro. un buen colega, Víctor Robles, que justamente se ha dedicado a trabajar vía transparencia, pues archivos sobre zonas arqueológicas, cómo ha sido la gestión. Por ejemplo, sucede mucho, y lo vemos en esta administración, pues que incluso proyectos arqueológicos que están asociados a megaproyectos se reserva la información. Ah, el Tren Maya, todo esto, Claro, ¿no? Claro, entonces, exactamente. ¿ves que tu analogía entre tu quehacer de periodismo de investigación y de este lado no está tan No, alejado de la realidad? O sea, realmente sí compartimos como varios aspectos en los procesos de trabajo. Y aquí yo quiero preguntarte porque también puede ser como una de las, digamos, trabas a veces para que la información se haga pública. Los medios en los que podemos como difundir nuestra investigación, ¿no? Ahí cuéntanos de tu lado, desde el periodismo de investigación, cómo es que se puede negociar o qué tan flexibles son los medios que finalmente pudieran hacer pública alguna investigación tuya, por ejemplo. ¿Cómo ha sido ese proceso? mira, hay un tema que es, y justamente creo que por eso nace Archivero, ¿no? Y lo hicimos muy de nicho, por ejemplo, de redes sociales por esa razón. Generalmente cuando tú vas a un medio de comunicación y le dices, oye, tengo todas las irregularidades que ocurrieron en el caso de Colosio y cómo lo hicieron mal, tengo todos los reportes médicos de la explosión de cobalto 60 en Ciudad Juárez del material nuclear, te dicen, y eso ya no es nota, eso ya es pasó, eso ya es viejo, ¿no? Es como una de las cosas con las que te topas mucho, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando se publicó la investigación de Colosio, para mí fue una pelea de días, de llorar, de todo, porque yo sentía que tenía muchísima información muy relevante que iba a aportar esos huecos a nivel periodístico, y me decía el editor, es que eso a mí qué me importa, eso ya pasó, eso no sirve, eso no importa. Bueno, a punta de lloradera logramos publicar ese reportaje y déjame te cuento que la página se cayó, recibió 1 millón de visitas en horas, era una locura cómo la gente realmente pues sigue interesada precisamente por estos huecos que quedaron en todo este tipo de investigaciones históricas, ¿no? En este tipo de investigaciones políticas que se volvieron históricas, historia. Eh,
Entonces, bueno, en los medios ha sido difícil. Creo que cada día hay más aceptación en los medios grandes, por ejemplo. Se han dado cuenta que hay un nicho muy grande de gente, pues, que quiere conocer estas historias, ¿no? No son temas de los abuelos o de los papás, sino que es tema que a todos nos interesan porque se quedaron ahí todo el tiempo. ¿Quién no ha escuchado hablar de que mataron a un candidato presidencial? ¿Quién no ha escuchado hablar de que hubo niños que tomaron leche que venía de Chernobyl? ¿No? Hay historias que están ahí, que están todo el tiempo y que bueno, yo sí quiero saber exactamente cómo pasaron las cosas. Ahora, y una parte que tú mencionabas, güey, muy importante, que es la parte de, bueno, pero que abramos esos archivos no quiere decir que es la verdad, ¿no? El archivo no es la verdad absoluta y es donde para mí entra la parte periodística, ¿no? En nuestro caso, lo que hemos hecho, por ejemplo, te pongo el caso de un texto que nosotros logramos desclasificar, un expediente en la Comisión Nuclear de un tema que ha sido muy, muy, muy polémico, pero que se ha ido olvidando, que es el tema justamente del accidente de Cobalto 60, cuando se roban una fuente radioactiva en Juárez que contamina 40 toneladas de varillas en México, Estados Unidos, y hasta la fecha muchísima gente sigue diciendo que su familia murió de cáncer o murió a consecuencia de que su casa se construyó con esas varillas. Es un tema, bueno, que ha sido muy importante, pero que estoy olvidando a lo largo de estos años, ¿no? Nosotros abrimos el archivo en la Comisión Nuclear y nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, sí encontramos muchos informes médicos que nos arrojaban la dimensión del accidente, ¿no? Pero a partir de esos archivos, para mí una parte muy valiosa como periodista que sí rescata mucho todo lo que tiene que ver con la entrevista y con el testimonio oral, con el testimonio, es pues a partir de esos archivos localizar a la gente o a la gente que aparece en esos archivos, ¿no? A mí me venían, por ejemplo, nos venían registros médicos de hasta 30 pacientes que fueron evaluados durante varios años, de los ingenieros que participaron en el enterrado de la varilla contaminada con sus propias manos en el desierto de Juárez. Y bueno, empieza la labor ahora de detective privado, ¿no? Por eso te digo que somos todo, porque ahora empezamos a localizar por todas las vías que pudiéramos a esa gente, ¿no? Entonces logramos, por ejemplo, 20 entrevistas con sobrevivientes y localizar a sobrevivientes de hace 40 años no es cualquier cosa. Entonces, pues nosotros lo que tratamos de hacer es contrastar estos archivos con las declaraciones de la gente, con los testimonios, pero lo que sí es que es una fuente inagotable para nosotros poder crear este registro a partir también de la búsqueda de los sobrevivientes de estas historias. Entonces, es lo que hemos tratado de hacer a partir de esto. Si bien los medios tradicionales pues siguen un poco renuentes, o sea, tú imagínate, si ahorita está el juicio de Genaro García Luna y yo le llevo un tema de Cobalto 60, de un accidente en Juárez, pues evidentemente la portada siempre va a ser eso. Ganar un pequeño espacio para hablar de eso, tener un segmento en la noche para poder hablar de eso es un gran privilegio. Sin embargo, pues por eso justamente es la razón por la que decidimos pues fundar Archivero, que está totalmente dirigido, aunque tenemos una página de internet, dirigido a las redes sociales, porque queremos eso, ¿no? Que la gente tenga acceso de manera muy sencilla a esta información que puede ser muy engorrosa. Claro, mira, qué fuerte, bueno, en lo personal percibo esto que haces, ¿no? También, pues, indagar y registrar la memoria, las historias de vida que fueron marcadas por hechos con estos ejemplos que nos estás diciendo, ¿no? El de Cobalto. Y has mencionado también en varias ocasiones el caso Colosio. Entendemos que es muy significativo para ti, pero en todos estos años que llevas haciendo este periodismo de investigación, ¿hay otros casos que sean como muy significativos para ti? Cuéntanos, Laura. Claro, mira, ahora con Archivero justamente hemos estado abriendo varios casos que han sido muy complejos, pero que te digo, y que ahora, bueno, nosotros estamos contentos porque finalmente, pues las estamos incluso empezando a trabajar con plataformas, ¿no? Que ahora es donde está, digamos, la información se vuelve más masiva, pero que también te das cuenta de muchas imprecisiones en estos relatos y en estas historias que estamos encontrando en las plataformas. Estamos muy contentos porque, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con varios expedientes que nos parecen súper importantes, como el tema hay un tema que marcó mucho a mucha gente en la Ciudad de México, ¿no? Que es el tema de los narcosatánicos, ¿no? Que marca todo un antes y un después en la manera en que en México se cometen asesinatos, pero con este nivel de brutalidad, ¿no? Es un expediente de 10,000 hojas con el que actualmente estamos trabajando, ¿no? Ese es un tema muy importante para nosotros. Y como nos gustan los temas radiactivos, otro de los temas que logramos aperturar también fue el tema que creo que te comentaba un poco de esta historia, ¿no? Que ha quedado también en el imaginario de mucha gente y no tienen detalles porque realmente no se revelan en su momento, y es el tema
de la leche que viene contaminada cuando el accidente en la planta de Chernobyl, ¿no? Y que llega sobre todo al Estado de México y se distribuye a través del Liconzo. Entonces, son este tipo de historias que para nosotros son súper importantes y súper relevantes y que creemos, bueno, que hay que seguir construyendo. Digo, nos estamos yendo hasta con historias que son muy pop, ¿no? Pero que sabemos que a la gente le interesan mucho. Otros de los archivos que nos han entregado son parte del expediente, por ejemplo, de la muerte de Jenny Rivera, ¿no? También creo que estamos olvidando esa parte, ¿no? La parte como que a la gente, los ídolos de la gente, ¿no? Un expediente con el que hemos batallado mucho y hemos ido de parte a parte es el expediente de Paco Stanley, del asesinato de Paco Stanley, en fin, ese tipo de historias que también son importantes para la gente, ¿no? Al final del día es lo mismo. No hay distinción entre un político. Al final del día son casos que quedan ahí y que la gente quiere conocer y quiere saber cómo sucedieron y se mantienen secretos y ocultos, ¿no? Sí, porque además aquí algo muy curioso que me estoy acordando es que varios de estos ejemplos que nos acabas de mencionar también han sido llevadas a formatos de entretenimiento, ¿no? Por ejemplo, el cine. Y sí hay un interés por la gente, por conocer qué hay de nuevo sobre este caso, cómo sucedieron las cosas o cómo nos lo van a contar en esta película, ¿no? Yo creo que es muy válido, ¿no? También ofrecer esta opción derivada de un proceso de investigación periodística, porque finalmente yo creo que la mayoría del público sí va a tener el criterio para poder diferenciar, ¿no? Lo que puede ser una historia mayormente ficticia de algo que se deriva de un proceso de investigación en archivos. Claro, claro. Y sobre todo, es lo que te digo, ¿no? A veces de repente se me acercan historiadores, se me acercan gente de otras disciplinas y me dicen, oye, a mí me interesa tal tema, pero no tengo ni idea de cómo abrir ese tema porque no está en el Archivo General de la Nación, ¿no? Entonces creo que esa es una labor muy linda que deberíamos como masificar un poco más, o sea, volverla un poco más interdisciplinaria, ¿no? A veces creemos que los arqueólogos, por un lado, que los historiadores, o sea, las ciencias sociales, pero juntos, pero no revueltos, ¿no? Entonces creo que es un tema muy importante. Mira, hace, ¿qué será? Unos 2 años me tocó dar un taller en la Fundación Elena Poniatowska. Cuando llegué yo pensé que iba a haber solamente periodistas. No había periodistas, creo que había 2 periodistas y estaba lleno de sociólogos, historiadores, es decir, archivistas, que querían aprender a hacer una solicitud de información y a pedir estos archivos, es decir, no esperar a ir a revisar lo que ya abrió el gobierno, lo que el gobierno nos quiso abrir, lo que el gobierno nos quiso regalar, la información que nos quiso poner a la mano, sino que yo ser mi propio generador de bajar estos archivos para mis distintos proyectos académicos, periodísticos, masivos, multimedia, lo que sea, ¿no? Pero creo que es importante y debería haber, digamos, como más cultura por exigir, ¿no? Por volvernos ciudadanos que exijan esta información y estos archivos. Sí, justamente ese era el punto al que queríamos llegar con este programa, porque consideramos que aquí el tema principal es justamente la responsabilidad social de la información, ¿no? De donde venga, de estas investigaciones, pues que hablan de criminalística, de casos muy mediáticos y también en la parte de las instituciones, pues, gubernamentales, de lo que sea. Por eso mencionaba el ejemplo de la arqueología hace un momento, porque como bien dices, ¿no? Hay una parte donde se muestran como ciertas cosas, pero en realidad hay trabajo pues en archivo y en bodegas grandísimo. Y quizá el problema más grande que yo vería es que justamente se empiezan a hacer mitos, empieza a generar una mitología a partir de los casos, ¿no? Tanto en este caso de los temas más mediáticos como también propiamente pues de la propia historia de México, ¿no? ¿Cuántos Claro. mitos de la historia de México o arqueológicos conocemos, ¿no? Hay un chorro y creo que esta parte de la responsabilidad social, es decir, de que una institución comunique de manera factible, fiable, confiable la información que produce, podría cambiar muchas cosas. Y entonces estamos hablando no solamente de una cultura de la exigencia ciudadana, como lo estás señalando, sino también una cultura de la responsabilidad social y de, pues, determinar esto, ¿no? De nuevo, la premisa es todo lo que se hace con dinero público es público o tendría que Claro. serlo en ese sentido. Entonces, bueno, justamente hablando de esta responsabilidad social y con temas
que pueden llegar a ser delicados y muy, muy conocidos, muy masivos. Laura, ¿te has sentido presionada con algún caso? Las fuerzas que están ahí chocando, ¿hay un impacto en tu trabajo o en tu persona también? Es decir, pues los nervios de abrir un archivo que además estabas diciendo hace un rato, pues de repente se están pudriendo. O sea, cuéntanos Ay, esa responsabilidad sí. en tus manos y la presión, la tensión que se Ay, genera. pues claro, no, sí, caramba, totalmente, ¿no? Bueno, si yo les contara, ¿no? Luego te llegan mensajes de ya no estés chingando, ¿por qué estás reviviendo eso que a mí ya nadie se acordaba que yo hice eso, ¿no? No voy a decir qué político del PRI un día me mandó a decir eso. Entonces, es algo que, claro, está ahí, ¿no? Todo el tiempo y nunca sabes qué va a pasar. Mira, la verdad es que un poco Dardo y yo, Dardo, cofundador, Power conmigo de Archivero, tenemos como mucho cuidado con cómo comunicamos esa información. A ver, el archivo tratamos de subirlo como completo, ¿no? De repente, cuando podemos escanear y tenemos los medios, pues escanea y se sube completo para quien lo quiera ver. Pero la información que tú vas a bajar a las redes sociales, por ejemplo, tiene que tener muchísima responsabilidad porque, bueno, está la parte, evidentemente, de que tú no sabes a quién estás tocando, ¿no? ¿Quién quería que se olvidara ese caso y ahora tú lo estás trayendo a las nuevas generaciones, ¿no? Que es lo que te digo, los mensajes que de repente han llegado de algunos políticos desde que hago esto, desde que hacemos esto. Pero también está la parte, como dices, de la responsabilidad, ¿no? Te doy un ejemplo muy preciso de cómo hay que abordar como con mucho respeto estas cosas. Ahora que nosotros vemos el tema de Cobalto 60, por primera vez en la historia, te puedo decir, de este accidente y a lo largo de lo que han publicado los medios, teníamos ubicaciones exactas de las casas que se construyeron con varilla, bardas que se construyeron con varilla. Imagínate qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos subido esa lista, Claro. ¿no? Esa lista sin tener como conocimiento, que es la parte que concuerdo con Gwen, ¿no? No cualquier archivo es la verdad, ¿no? Y justo por eso hay que ir como contactando a la gente y hacer este contraste de fuentes, ¿no? Porque no nos podemos quedar solamente con este papel. Pero, pues creo que es información muy delicada que se tiene que tratar con mucho cuidado. Ahora es distinto si alguien se nos acerca y nos dice, ¿sabes qué? Yo tengo esta sospecha y la verdad sí me gustaría ver tu archivo. Claro, está ahí, el archivo está completo, pero eso a yo poner en un hilo de Twitter, estas son las varillas contaminadas, esas son las casas con varillas contaminadas, pues imagínate la psicosis que podrías causar con este tipo de información. Entonces, tratamos de ser muy cuidadosos como con eso, ¿no? Sobre todo con quien estás tocando y en cómo comunicamos esta información, ¿no? No sé, hace poco teníamos un archivo, ¿no? Un archivo de un tema súper importante, el tema de la paca. Esta vidente que contrata el gobierno para encontrar los restos de un diputado que estaba vivo. Tuvimos acceso, por ejemplo, a los cheques, ¿no? De 1 millón de pesos que salieron desde la Procuraduría General de la República en su época, ¿no? Entonces, es información muy delicada que para mí sigue siendo muy importante, sobre todo porque muchas de las personas que participaron en todo este tipo de casos tan mediáticos, como bien mencionan, pues sigue controlando los hilos de este país, ¿no? Es gente que nunca se ha ido, entonces sí hay que ser muy cuidadosos con lo que tocas y cómo lo comunicas. Pues aquí justo creo que hay que poner un hilo, ¿no? Estamos hablando de la ética, de la sensibilidad con los temas y por supuesto el respeto que amerita cada caso. Porque por supuesto, ya venimos desarrollando bueno, claro que es una responsabilidad social y que todo esto tendría que ser público, pero también hay que, o sea, como bien dices, no hay que lanzarlo todo en realidad, porque de repente sí hay temas que, pues sí, ¿no? Se reservan con un sentido, pero bueno, también hay que ir viendo justo los hilos finos dentro de cada uno de estos casos. Y yo te quisiera preguntar además, con estas tres cosas, la ética profesional, la sensibilidad de los temas y por supuesto el respeto que merece la información que desclasifican, y por supuesto esta tensión social que se genera, si tú le pudieras decir una serie de consejos a los periodistas y periodistas que están ahorita estudiando y que por supuesto te tendrían y tendrían Archivero como un ejemplo a seguir, ¿cómo se pueden proteger a ellos mismos dentro de tareas tan sensibles como desclasificar archivos? Es muy complejo, es muy complejo.
por eso creo que yo no les miento nunca, de verdad. Cuando me ha tocado dar clases, hay gente que me dice, pero ¿me puede pasar esto? Sí. Y lo otro, sí. Ahora, ¿cómo minimizar este riesgo? Pues eso es la parte que te digo, ¿no? De entrada, creo que hay que tener muchísimo estómago, ¿no? Hay que tener mucho estómago para este trabajo. No es un trabajo fácil, sobre todo por esta parte, ¿no? Por la parte en la que puedes estar tocando. Entonces, realmente creo que hay que ponderar muchas veces eso, ¿no? Hay momentos en los que nosotros hemos dejado ir temas y hemos dejado ir trabajos porque anímicamente no nos encontramos bien para lidiar con eso, no nos encontramos bien para lidiar con lo que vamos a encontrar. No tienen idea de las fotografías y los videos que se pueden encontrar muchas veces en estos casos políticos y que se han vuelto tan mediáticos, tan brutales, que son imágenes que se quedan en tu cabeza. Eh, hay que aprender a saber cuándo ver esto y cuándo no, ¿sabes? Creo que es una cosa que yo diría primero que nada, ¿no? Que es el tema de la salud mental, porque sí es importante, ¿no? Yo muchas veces no prioricé esa parte y tuve muchos problemas, pesadillas, bueno, no me podía quitar eso de la cabeza, entonces creo que es importante esa parte, ¿no? La otra parte para mí sería justamente evaluar si en este momento tú estás dispuesto a lidiar con esta presión, ¿no? Con la presión de no saber qué vas a encontrar y que probablemente vas a encontrar a mucha gente que ya no quiere que recuerdes ese pasaje de su vida, ¿no? Estamos hablando de casos que marcaron la vida de mucha gente, entonces esa es otra parte importante. Y creo que la parte más importante de todo esto es, bueno, una vez que ya tuviste acceso a esta información, darle un trato respetuoso, ¿no? Yo no me puedo poner a acusar a toda la Fiscalía General de la República de que son esto y lo otro porque encontré un cheque, ¿no? Tengo que ser como muy respetuoso con las palabras que utilizo y buscar a todas las partes en esta historia, ¿no? Que es lo que yo te comentaba, ¿no? Con el tema de las varillas, ¿no? Que yo no te puedo decir el tiempo que tardé localizando a la gente, pero creo que es mejor y te va a dar mucha más tranquilidad, ¿no? Hace poco yo doy una clase en el diplomado de la UNAM de políticas, justo, y se me acercaban muchos chicos, ¿no? Cuando escucharon sobre la desclasificación de archivos, creo que ni siquiera tenían idea que en comunicación o periodismo podían hacer algo así. Y se me empieza a acercar muchísima gente, ¿no? Y es una parte que yo les digo, ¿no? Creo que hay que tener mucho respeto y hay que estar nosotros bien, ¿no? Porque si no estás bien, no vas a tener estómago para ver eso, no vas a tener estómago para tener la paciencia y procesar todo eso, pero sobre todo no vas a tratar con el respeto que se merece a la gente. Estamos hablando de casos que dejaron daños colaterales, pero marcaron episodios, épocas, terminaron con periodos políticos, de todo tipo, ¿no? Entonces hay que ser como muy cuidadoso y muy respetuoso con todo el mundo. Sí, pues por lo que veo se requiere mucha fuerza en todos los sentidos para poder llevar a cabo, ¿no? Todo el proceso de investigación, de estar gestionando tal vez el acceso, de estar sistematizando la información y también de viene el después, ¿no? También cuando se publica en los medios en los que se vaya a publicar, pues también la reacción, la respuesta tal vez de los públicos, de los involucrados directamente. Entonces, pero como dijo Omar al principio, es un trabajo que es muy necesario sobre todo en estos tiempos, ¿no? En el que también pues estamos infestados por todos lados pues de notas, ¿no? Que no necesariamente llevan este proceso de trabajo ético y de corresponsabilidad. Pero aquí también hemos mencionado, bueno, tú lo habrás mencionado mucho, el archivero. Y seguramente vamos a estar preguntando, pues, ¿de qué va este? Sabemos que es tu proyecto, pero cuéntanos el cómo, por qué, cuándo, qué hacen, dónde andan. Cuéntanos todo. Pues mira, justamente, pues ante todo esto que te comento, ¿no? Que nosotros dijimos, bueno, nosotros necesitamos llevar esto a la gente, porque bueno, acá está, ¿no? De repente creo que en la academia, en el periodismo, se queda todo en un círculo rojo, ¿no? Creemos que lo que nosotros vemos o lo que vio nuestro vecino o colega, pues es lo que está pasando, ¿no? Pero realmente me doy cuenta que la gente, nos dimos cuenta, pues estaba como que muy tenía muchas ganas de conocer más esta información. Nosotros empezamos a abrir encuestas cuando recién lanzamos Archivero y no tienen idea de la recepción que teníamos, por ejemplo, en un Instagram que no tenía tantos seguidores, pero nos damos cuenta de todas las respuestas que obteníamos cuando preguntábamos qué archivo quieres conocer, ¿no? Un poco
para saber el pulso de la gente, qué cosas le interesan, ¿no? Los temas siempre se repetían y son muchos de estos temas que te conté que ya están desclasificados. Te puedo decir que hemos desclasificado bastantes de estos casos. Digo, no los hemos hecho públicos todavía porque te digo, llevan un trabajo pesado. Entonces a veces de repente vamos ahí sacando como pedacitos de estas historias, pero bueno, justamente surge con esta necesidad como de tener un espacio propio donde nosotros podamos decidir cuándo y qué publicar, ¿no? Nos dimos cuenta, sobre todo que las nuevas generaciones pues conocían muy poco, entonces por eso es que nos hemos centrado mucho en las redes sociales, sobre todo en Twitter, Instagram y hasta en TikTok, ¿no? Donde ha sido impresionante la recepción, digo, es muy difícil tratar como de acaparar todas estas redes, pero nos dimos cuenta que a través de estas nuevas plataformas pues iba a llegar a mucho más gente que si tenemos una página de internet donde subimos como textos un poco más largos, pero nos dimos cuenta que en esta inmediatez que les gusta, pues muchas personas iban a ir a rebotar a la página. Entonces, pues tenemos un año exactamente, en febrero cumplimos un año de lanzar este proyecto, si bien habíamos ido trabajando digamos, este tipo de información, pero tratábamos de colocarlo en otros medios, pues ahora pues es un espacio propio, que bueno, esa es la idea, ¿no? Yo le digo siempre que me da muchísimo gusto porque mi hermano es médico, no tiene absolutamente nada que ver con esto, y él recuerda que estaba en el hospital en La Paz y que un día ve a dos doctores que estaban así en el teléfono viendo algo, estaban comentando así, plática y plática, y que le dicen, mire doctor, ya vio esto, y era una fotografía que habíamos logrado desclasificar a color sobre la gente que estaba enterrando el material radioactivo con sus manos en el desierto de Salamayuca, ¿no? Entonces, para mí fue una cosa que recuerdo mucho y me da mucha alegría porque digo, wow, esto lo está viendo gente que no tiene absolutamente nada que ver con nuestro círculo, ¿no? Médicos en La Paz, bueno, es otro público muy distinto. Y ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo, digamos, utópico es en algún punto, porque esa es otra situación, ¿no? Evidentemente en este momento el proyecto se costea con nuestro dinero, ¿no? Estamos hablando de expedientes de 10,000, 20,000, 30,000 pesos. Es pues tratar de digitalizar, de tener un archivo propio de casos políticos o sobre todo, ¿no? Que cuentan en la política en nuestro país, casos muy relevantes, pues tener una especie de archivo propio que estamos construyendo a través de nuestra página de internet, donde la gente que está interesada en estos pasajes, pues pueda tenerlos, pueda consultarlos en línea, ¿no? Digamos que este es, digamos, el plan más grande. Mientras que eso sucede, pues estamos tratando de sacar, pues, estos pedacitos, digamos, estas pequeñas historias a través de las redes sociales, pues para que la gente de cualquier manera se entere a través de esto, ¿no? Entonces, pues esa es la idea de este proyecto. Nosotros ahora también estamos empezando bueno, en este año hemos empezado a trabajar también con producciones de cine, de documental, de podcast, donde pues creemos que esas historias tenían que ser contadas, y no solo con el archivo, sino que a través de estas plataformas y de investigaciones paralelas, pues hemos logrado contactar a los protagonistas de esta historia, ¿no? De historias de hace 30, 40 años. Entonces, bueno, ese es el objetivo de Archivero y creo que a un año te puedo decir que estamos muy contentos con el resultado. Es impresionante la recepción que hemos tenido por parte de la gente, pero también de las producciones, ¿no? Que se acercan y me dicen, oye, ¿qué pasa con estas historias? Se tienen que contar en otros formatos, ¿no? Entonces, pues en ese camino andamos. Es muy difícil, ya les cuento a ustedes, supongo que estamos como en situaciones muy similares en el sentido de que, pues sí, son proyectos de divulgación, sobre todo el suyo, pero bueno, hay que sostenerse a alguna parte y este es como el reto, ¿no? Mantener estos proyectos. No, pues qué impresionante. Todo está impresionante. Muchos paralelismos también con el proyecto, por ejemplo, que tenemos y de otros colegas que están haciendo, ¿no? Generando sus propios espacios, sus propias oportunidades y pues sus propias alternativas, sus opciones. Y también, pues, que sirva, ¿no? También de ejemplo, de inspiración quizá para quienes vienen después de nosotros. Claro. Sí, totalmente. Y pues estamos hablando nuevamente de lo que es la memoria social. Es una historia contemporánea de México y de muchos casos que, como bien señalas, Laura, se trata de marcar una época, un año. Sabemos, por ejemplo, que hay años que están como
flotando en el ideario colectivo, 1994, por ejemplo, y pues definitivamente tenemos que empezar a hacer las conexiones entre este pasado más reciente y el que está un poco más atrás, que quizá nos toca a nosotros desde la arqueología. Pero Laura, muchísimas gracias por darte una vuelta por acá. Es asombroso el trabajo que haces, es impresionante e incluso impactante. Pero bueno, ¿dónde pueden encontrar el archivero? ¿Dónde te pueden encontrar a ti? Y pues ponerse en contacto contigo y ver todo este trabajo que están sacando. Nosotros siempre les decimos que estamos divididos en dos vías. Por ejemplo, si están en la academia, pueden contactar a Dardo, que es el cofundador y quien se encarga más de esta parte que tiene que ver con esta rama de la investigación. Y bueno, yo me encargo como más de la parte de pues, periodística, ¿no? Nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales. En todas partes estamos como Archivero Expedientes, Twitter, Instagram, en todas partes. Y nuestra página que es archiveroexpedientes.com, donde pueden encontrar, digamos, piezas un poquito más largas y donde estamos pues empezando a subir pues digitalizados estos documentos, ¿no? Para que tengan también acceso a ellos. Pues ahí está la información para que vayan directamente a preguntar sobre estos temas, sobre estos procesos de investigación con Laura y su equipo de El Archivero. Y pues también a Libreta Negra MX, pues síganos en todas nuestras redes sociales, en las plataformas de podcast, para poder escuchar este episodio y todos los demás que ya tenemos y que vamos a seguir generando. Y también compartir todos los contenidos que tenemos en YouTube. Y además, si tienen la posibilidad, nos pueden ayudar pues a seguir produciendo este proyecto. Apoyen a proyectos independientes de difusión, divulgación. Y pues estamos en Ko-fi, PayPal y Patreon. Pues cerramos este programa de La Hoja Suelta. Vamos a seguir hablando de otros temas muy variados. Y recordemos, pues tenemos que conocer la verdad de una u otra manera. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.